No olviden lavar muy bien sus manos y desinfectar todo lo que usemos en nuestro trabajo. ¿Te cuidas tú? Nos cuidamos todos. Empecemos recordando nuestro reto del programa anterior. Diseña tarjetas con mensajes amigables para ser compartidas en familia. En la construcción de las tarjetas debe estar involucrada la función cuadrática. Seguramente muchas y muchos ya diseñaron sus tarjetas con mensajes amigables. Nos han llegado varias, como la de Angie desde Huancayo. Buenos días amigos de Aprende en Casa. Les mando un modelo de tarjeta que construí tomando en cuenta la función cuadrática. Para su elaboración, tomé en cuenta un diseño que tenía como borde una cinta roja de 60 centímetros. Mi propósito fue diseñar tarjetas rectangulares, como se muestra en la figura, que tuvieran el área máxima. Para obtener el área máxima, le asigné valores a cada uno de los lados, de acuerdo a la medida de la cinta de la que disponía, y que era 60 centímetros. Cada lado que representa la altura lo denoté como X, y la base la denoté como 60 menos 2X. Recordemos que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Si reemplazamos los datos que tenemos, obtenemos 60 menos 2X multiplicados por X. Si lo expresamos como función cuadrática, es igual a menos 2X elevado al cuadrado más 60X. Buena, Angie. Felicitaciones por tu esfuerzo y creatividad. Es importante poner en práctica valores como la amabilidad, el respeto, la tolerancia, la honestidad, la empatía, la dignidad, la humildad, etc. Efectivamente, Junior. Qué importante es poner en práctica valores, pero también es importante que en nuestra familia podamos todos asumir las responsabilidades del hogar. Recuerden que todos podemos participar en todas las actividades. Claro que sí, porque aunque algunos no sepan hacer algo, pueden aprender, ¿no? Todos somos capaces de aprender de todo. Recuerden que debemos elaborar un calendario de actividades. Espero que muchos ya estén haciéndolo. Con tu familia puedes hacer tu plan de responsabilidades. Sigamos mejorando el plan y promoviendo la participación de todas y todos en el hogar, aún en las tareas de emprendimiento que puedan surgir. Eso hace evidente que no hay distinción entre los varones y las mujeres. Por supuesto, Stephanie. Es hora de desarrollar las actividades del programa de hoy. Hoy desarrollaremos una actividad muy interesante relacionada a la aplicación de las funciones cuadráticas en situaciones de nuestra vida diaria. El programa de hoy se denomina Determinamos en familia las mejores condiciones para un emprendimiento familiar optimizando recursos a través de la función cuadrática. El propósito de aprendizaje consiste en que todos promoveremos un emprendimiento familiar optimizando recursos a través de la función cuadrática. También es muy importante que tengan en cuenta los criterios de evaluación, así sabrán lo que esperamos de ustedes. Establece relaciones entre datos, valores desconocidos o variación entre magnitudes y los transforma a expresiones algebraicas o modelos que incluyen funciones cuadráticas. Expresa con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su comprensión sobre el comportamiento gráfico de la función cuadrática en situaciones de emprendimiento familiar. Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos o analíticos óptimos orientados a la resolución de funciones cuadráticas. Justifica y comprueba la validez de sus afirmaciones mediante ejemplos evidenciando las propiedades matemáticas o razonamiento inductivo y deductivo sobre el objeto de estudio. Para esta actividad usaremos la función cuadrática y tomaremos en cuenta los datos con los que se trabajó el programa previo. Para conocer más en detalle, mejor llamo a la profesora Brenda Vélez. ¡Hola, profesora! Bienvenida a Aprende en Casa, profesora. Hola Stephanie, Junior, un saludo a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria. ¿En qué les puedo ayudar? Profesora, necesitamos que nos ayude a resolver situaciones relacionadas con las aplicaciones de las funciones cuadráticas. Revisemos la situación propuesta. El emprendimiento de Carmen. Carmen, encargada de una cafetería, vende sus postres en 5 soles. Según su experiencia, a ese precio asegura una venta diaria a 15 clientes. Sin embargo, Carmen sabe que si quiere incrementar el precio, venderá un postre menos por cada sol de incremento en el precio. Se pide determinar hasta cuánto podrá incrementar el precio de sus postres para obtener el ingreso máximo. Justifica tu respuesta.
Revisemos la información, los datos de la situación y tratemos de entender qué nos piden calcular. Los datos son: precio del postre 5 soles, cantidad de clientes fijos 15, incremento por postre 1 sol, pérdida de cliente 1, precio del postre con incremento 5 más X. La pregunta es, ¿hasta cuánto podrá incrementar el precio de sus postres para obtener el ingreso máximo? Justifica tu respuesta. Procederemos a ordenar la información de la situación en una tabla de 3 columnas. En la primera columna pondremos precio del postre en soles. En la segunda, cantidad de clientes. En la tercera, ingreso en soles. Si el precio del postre es 5 soles y la cantidad de clientes es 15, el ingreso será 5 multiplicado por 15. Si el precio por postre se incrementa en 1 sol, la cantidad de clientes disminuye en 1 y el ingreso es 5 más 1 multiplicado por 15 menos 1. Si el precio por postre se incrementa en 2 soles, la cantidad de clientes disminuye en 2 y el ingreso será expresado como 5 más 2 multiplicado por 15 menos 2. Y así sucesivamente hasta tener un incremento de X soles. La cantidad de clientes disminuirá en X personas, por lo que el ingreso será 5 más X, multiplicado por 15 menos X soles. Vamos a expresar en forma polinómica. El ingreso es igual al precio del postre multiplicado por la cantidad de clientes. Al reemplazar tenemos y de X es igual a 5 más X, multiplicado por 15 menos X. Multiplicamos aplicando la propiedad distributiva. Y de X es igual a 5 por 15 menos 5 por X más X por 15 menos X multiplicado por X. Calculamos el producto de cada término. Y de X es igual a 75 menos 5X más 15X menos X elevado al cuadrado. Ordenamos los resultados y obtenemos y de X es igual a menos X elevado al cuadrado más 10X más 75. Esta expresión obtenida representa la función cuadrática. Según recuerdo, el gráfico de una función cuadrática es como una parábola, la misma que se abre hacia arriba o hacia abajo. Efectivamente, y la abertura de dicha parábola depende mucho del signo del coeficiente principal. Cuando el signo del coeficiente principal es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y si es negativo, como en nuestro caso, hacia abajo. También se puede calcular las coordenadas del vértice de la parábola. Efectivamente, y la abertura de dicha parábola depende mucho del signo del coeficiente principal. Procederemos a calcular las coordenadas del vértice. Primero identificamos los valores de los coeficientes de la expresión cuadrática que representa a la función, es decir, los valores de a igual menos 1, b igual 10, c igual 75. El vértice está determinado por un par ordenado, cuya primera componente es igual a menos b dividido entre 2 multiplicado por a, punto y coma, y la segunda componente es igual a menos b elevado al cuadrado más 4 multiplicado por a multiplicado por c dividido entre 4 multiplicado por a. Reemplacemos los valores de a, b y c. El vértice de coordenadas será menos 10 dividido entre 2 multiplicado por menos 1. Punto y coma, menos 10 elevado al cuadrado más 4 multiplicado por menos 1, multiplicado por 75, dividido entre 4 multiplicado por menos 1. Resolviendo obtenemos las coordenadas del vértice de la parábola 5 punto y coma 100. Calculamos los interceptos con los ejes, tomando como referencia la función cuadrática. Paso 1. Calculamos los interceptos con el eje X. Para ello, igualaremos a 0 la función cuadrática, porque en el eje X, y es igual a 0. Entonces tenemos menos x elevado al cuadrado más 10x más 75 es igual a 0. Aplicando la factorización por el método de aspa simple, descomponemos el primer término menos x al cuadrado en menos x por x. Luego descomponemos 75 en 15 por 5. De tal forma que al multiplicar en aspa se obtengan los productos parciales 15x y menos 5x. Al sumar ambos productos resulta más 10x, que debe coincidir con el término central de la expresión cuadrática, tal como se muestra con la flechita. Al
Al resolver se obtiene la expresión factorizada menos x más 15 multiplicado por x más 5 es igual a 0. Igualando cada factor a 0 se obtiene que x es igual a 15 o x es igual a menos 5. Entonces los interceptos con el eje x serán los pares ordenados 15.0 y menos 5.0. Se aplica el paso 2 para calcular el intercepto con el eje y, el mismo que consiste en evaluar la función cuando x igual 0 sea la función y de x es igual a menos x elevado al cuadrado más 10x más 75. Y de 0 es igual a menos 0 elevado al cuadrado más 10 por 0 más 75. Resolviendo, el ingreso es la función cuadrática, que será igual a y, que es 75, y el intercepto con el eje y será el par ordenado 0.75. Muy bien, Junior. Entonces ya podemos realizar nuestra representación gráfica. Dibujamos el plano cartesiano. Ubicamos el vértice V, 5, punto y coma 100. Luego, ubicamos los interceptos con el eje X, menos 5, punto y coma 0, y 15, punto y coma 0. Ubicamos el intercepto con el eje Y, 0, punto y coma 75. Es una función cuadrática y por ello su gráfica se representa con una parábola, tal como vemos. Responderemos a la situación. ¿A cuánto deberá incrementar como máximo el precio de un postre para obtener el mayor ingreso? Justificar. Para obtener el ingreso máximo por la venta de postres, identificamos en la gráfica que el ingreso máximo se da cuando el precio se incrementa en 5 soles. La justificación es: Se puede corroborar en las coordenadas del vértice igual a 5.100. Por otro lado, si el precio por postre se incrementa en 5 soles, significa que el nuevo precio por postre será de 10 soles y la cantidad de clientes se habrá disminuido en 5. Es decir, solo pagan 10 clientes. De tal forma que el ingreso sería ingreso igual precio por postre por cantidad. Ingreso igual 10 multiplicado por 10. Ingreso igual 100 soles. además, considerando la expresión de la función cuadrática y de x igual a x al cuadrado más 10x más 75, se tiene que y de 5 es igual a menos 5 elevado al cuadrado más 10 multiplicado por 5 más 75. Y de 5 es igual a menos 25 más 50 más 75. Entonces, y de 5 es igual a 100. Ahora, la segunda situación, el emprendimiento de Rosa. Rosa y sus hijas deciden emprender un negocio de venta de alcohol en gel, para lo cual el ingreso en soles que se genera al vender X unidades está dada por la función con regla de correspondencia G de X es igual a 100 multiplicado por X menos 800 menos 2X elevado al cuadrado. Determinar A. El ingreso máximo. B. La cantidad de unidades que deben vender para obtener el ingreso máximo. Los datos que tenemos son: la cantidad de productos que se van a vender es igual a la cantidad de alcohol en gel igual a X. Función que determina el ingreso. G de X es igual a 100 multiplicado por X menos 800 menos 2X elevado al cuadrado. Se trata de una función cuadrática cuyo gráfico se asocia a una parábola que se abre hacia arriba o abajo. En las parábolas se puede obtener el vértice que puede ser un punto mínimo o máximo. Debemos determinar: A. El ingreso máximo. B. La cantidad de unidades que deben vender para obtener el ingreso máximo. Vamos a representar en el plano cartesiano al conjunto de pares ordenados X, punto y coma Y, donde la abscisa X representa la cantidad de productos que van a vender. La ordenada Y será el ingreso, o sea, la función. Esto quiere decir que G de X es igual a Y, igual a 100x menos 800 menos 2x elevado al cuadrado. Para resolver la función y poder representarla gráficamente, establecemos los cortes con los ejes. Paso 1. Establecemos los cortes con el eje X. Se obtiene G de X es igual a 0. Tenemos la ecuación cuadrática. Menos 2x elevado al cuadrado más 100x menos 800 es igual a 0. La ecuación parece una ecuación cuadrática. Entonces, ¿debemos utilizar la fórmula general?
Sí, Stephanie. Es igual a menos b, más o menos la raíz cuadrada de b, elevado al cuadrado menos 4, multiplicado por a, multiplicado por c. Todo dividido entre 2, multiplicado por a. Profesora Brenda, en la ecuación cuadrática, menos 2x elevado al cuadrado más 100x menos 800 es igual a 0, donde a es igual a menos 2, b igual a 100, c igual a menos 800. Reemplacemos. X es igual a menos 100, más o menos la raíz cuadrada de 100 elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 800. Todo dividido entre 2 multiplicado por menos 2. Resolviendo tenemos que x es igual a menos 100 más o menos la raíz cuadrada de 3600, todo dividido entre menos 4. Luego tenemos que x es igual a menos 100, más o menos 60, todo dividido entre menos 4. La primera raíz, x sub 1, se consigue sumando y dividiendo. El primer valor de x es 10. La segunda raíz, x sub 2, se consigue restando menos 100 con menos 60 y dividiendo entre menos 4. El segundo valor de x es 40. Eso quiere decir que, como y es igual a 0 y x es igual a 10, entonces el primer punto de corte es el par ordenado 10, punto y coma 0. Como y es igual a 0 y x es igual a 40, entonces se consigue el segundo punto de corte, que es el par ordenado 40, punto y coma 0. Eso significa que la intersección de la gráfica con el eje X se encontrará en los puntos 10, punto y coma 0 y 40, punto y coma 0. Los interceptos con el eje X representan al intervalo de los números que vamos a considerar. Se deben vender desde 10 productos hasta 40 como máximo para poder tener ingresos. Eso quiere decir que si vende menos de 10 productos no existirá ingreso, como tampoco si quiere vender más de 4 productos. Vamos al paso 2. Establecemos los cortes con el eje Y. Los puntos de corte con el eje Y se obtienen reemplazando el valor de x con el 0, es decir, x igual a 0 en la función. G de x es igual a menos 2x elevado al cuadrado más 100x menos 800. G de 0 es igual a menos 2 multiplicado por 0 elevado al cuadrado más 100 multiplicado por 0 menos 800. Entonces y es igual a menos 800. Eso significa que el corte con el eje Y se encuentra en el punto 0, punto y coma menos 800. Muy bien, ahora expresamos con representaciones tabulares, simbólicas y con lenguaje algebraico nuestra ecuación en función a los valores obtenidos. Recuerden que X es la cantidad de productos y nos ha resultado 40 y 10. Elaboremos una tabla distribuida de esta forma. La primera columna es la cantidad x. Empezamos en 10 y vamos a aumentar la cantidad de 5 en 5. En la segunda columna vamos a colocar el ingreso y, donde reemplazaremos en la ecuación los valores asignados a x. Menos 2 multiplicado por 10 elevado al cuadrado más 100 multiplicado por 10 menos 800 es igual a 0. Esto significa que cuando se vendan 10 productos no se obtendrán ingresos, y eso significa que tampoco hay pérdidas. Menos 2 multiplicado por 15 elevado al cuadrado más 100 multiplicado por 15 menos 800 es igual a 250. Esto significa que cuando se vendan 15 productos se obtendrán ingresos de 250 soles. Menos 2 multiplicado por 20 elevado al cuadrado más 100 multiplicado por 20 menos 800 es igual a 400. Cuando se vendan 20 productos se obtendrán ingresos de 400 soles. Muy bien, Stephanie Jr. Y así sucesivamente hasta que X sea 40, mostrándose los resultados como se observa en la tabla. Combinamos la tabla con los valores anteriores y los adaptamos para la representación gráfica. Cuando reemplazamos x igual a 10, obtuvimos y igual a 0. Entonces se forma el par ordenado 10, punto y coma 0. Cuando reemplazamos x igual a 15, obtuvimos y igual a 250. Entonces se forma el par ordenado 15, punto y coma 250. Cuando reemplazamos x igual a 20, obtuvimos y igual a 400. Entonces se formaba el par ordenado 20, punto y coma 400. Y así sucesivamente. Como ya saben, los pares ordenados son los puntos que vamos a colocar en el plano cartesiano.
formando un conjunto de puntos que, al unirlos, nos resultará el gráfico de la función, en este caso de la función cuadrática, resultando una parábola que se abre hacia abajo. Debemos recordar que el valor máximo de una función cuadrática se relaciona con el valor de la ordenada de su vértice. Sí, al punto máximo también se le conoce como vértice de la parábola. En este caso, observamos que es el par ordenado 25, punto y coma 450. Observamos en el plano que en el eje X están ubicadas las cantidades de los productos que se van a vender y en el eje Y están ubicados los ingresos por la venta. Profesora, ya estamos listos para responder las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el ingreso máximo? En el gráfico vemos que el ingreso máximo será de 450 soles. La segunda pregunta es, ¿cuántas unidades se deben vender para obtener el ingreso máximo? La respuesta será, se deben vender 25 frascos de alcohol en gel para obtener 450 soles de ingreso. Efectivamente, Stephanie Jr. Entonces, ya resolvimos la situación sobre funciones cuadráticas en un caso donde observamos el emprendimiento de una mujer con su familia. Hoy fue un programa muy entretenido con mucho aprendizaje y conocimos más de la aplicación de las funciones cuadráticas en los emprendimientos que hagamos. Cierto, quizás haya alguna pregunta por parte de alguno de sus compañeros. Sí, profesora, acaba de llegar una pregunta de Anders de Arequipa. Estoy pensando en realizar un emprendimiento junto a mi familia. En la situación anterior me quedé con una duda. ¿Qué sucederá cuando se vendan 5 frascos de alcohol en gel? Hola Anders, sobre tu pregunta, en la situación tenemos un modelo matemático que es g de x, que es igual a menos 2x elevado al cuadrado más 100x menos 800. Para saber qué sucederá cuando se vendan 5 frascos, debemos reemplazar en lugar de x el 5 en la función. Obtenemos g de 5, que es igual a menos 2 multiplicado por 5 elevado al cuadrado más 100 multiplicado por 5 menos 800, que finalmente resulta menos 350. Eso significa que cuando se vendan 5 frascos de alcohol en gel, no habrá ingreso ni ganancia, quizás solo pérdidas. También puede indicar que dependiendo del modelo matemático, podemos decir que esos valores no se encuentran dentro del intervalo de números que satisfacen dicha ecuación. Espero haber despejado la duda. Muchas gracias, profesora, por compartir el aprendizaje. Hasta luego, Stephanie Jr. Hasta luego, Anders. Bueno, y antes de terminar el programa, vamos a conocer las siguientes conclusiones del día de hoy. Establecimos relaciones entre datos y las transformamos a expresiones algebraicas, modelos, que incluyen funciones cuadráticas. Realizamos la tabulación de la función cuadrática en situaciones de emprendimiento familiar. Representamos gráficamente la función cuadrática para su resolución. Justificamos y comprobamos las respuestas de las preguntas planteadas. Muchas gracias, profesora Brenda. Gracias a ustedes. Antes de irme, les recuerdo que debemos seguir elaborando nuestro calendario de actividades a realizar en el tiempo libre con toda la familia en casa, generando ambientes de respeto, tolerancia e igualdad, y donde ayudemos a frenar la violencia contra las niñas y las mujeres. No lo olviden. Hasta pronto. Hasta la próxima, profesora. Muy bien, mis chicas y chicos. Ahora vamos a plantear el reto del programa de hoy. En la ciudad del Cusco, una de las familias emprendedoras dedicada a la venta de chalinas, chompas, gorras y guantes, colocó en 20 soles el precio de una chalina. Se vendieron en promedio 100 chalinas semanales. Se observó que por cada disminución de 1 sol en el precio, se vendía 10 chalinas más por semana. Determina A. La función cuadrática que establece dicho negocio. B. El precio que debe tener la chalina para obtener el ingreso semanal máximo.